a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí con Daniel. Muy buenas, Daniel. Gracias por Hola, estar aquí, Víctor, ¿qué por tal? prestar tu tiempo. Y nada, con esta primera entrevista damos paso a la recopilación de entrevistas que hemos puesto en marcha con los HR influencers de toda Latinoamérica, en la que queremos estar hablando de innovación y tendencias en todo aquello relacionado con la gestión de personas, recursos humanos, cultura, talento, etcétera. Y en este caso hoy estamos con Daniel para hablar de cómo medir el valor de la creatividad en los procesos de selección. Entonces, antes de ir a las preguntas que te quiero lanzar, que tengo muchas ganas de que me des tu opinión, compartas conocimientos, etcétera, lo primero, empezar por una introducción. Daniel, cuéntanos un poco quién eres, cuál es tu posición actual en la organización en la que trabajas, también si nos puedes hablar un poco de esta organización, a qué os dedicáis. Perfecto, gracias Víctor, primero por la invitación. Encantado de participar contigo y con todo el equipo en este espacio que has iniciado. Y qué mejor empezar con un tema súper interesante que creo que nos va a generar mucho valor a quienes nos vean, a quienes nos escuchen, quienes nos acompañen el día de hoy. Bueno, quienes habla, soy Daniel Vivar, tengo 40 años, soy de Perú, de Lima, Perú, y lidero la gerencia de gestión y desarrollo humano que próximamente también va a tener un cambio y un giro, lo vamos a conversar, se va a denominar Gerencia de Talento y Cultura en Latina Televisión. Latina es uno de los principales canales de televisión de Perú y en ese sentido vengo trabajando en esta empresa de hace 6 años aproximadamente. Muy bien. Y ahora que nos has dicho un poco, bueno, esta introducción que hacéis en Latina, creo que aparte de entender quién sois y qué hacéis, en este caso es un canal de televisión ahí en Perú, es también interesante que te pregunte ahora por dentro de la organización de Latina, ¿me podrías decir un poco qué papel juega el área de gestión de personas? ¿Es algo más estratégico? ¿Es algo que se limita más a temas de contratación? Un poco ¿cuál es el rol? Mira, ha cambiado en el tiempo, ha cambiado de ser un área más operativa de soporte y de apoyo a un área más estratégica, justamente por el Bien, proceso, por los procesos de transformación que hemos venido teniendo en los últimos años. Un claro objetivo que tenemos hoy día en Latina y que lo anunciamos en el 2020 fue un proceso de transformación cultural, ¿no? Para preparar todas las bases de este proceso de transformación digital del que nos estamos, ya estamos inmersos desde el 2021. mm, Y en esa línea lo que buscamos es dejar de ser un medio de comunicación tradicional, es decir, primera sí, pantalla, para mm, convertirnos en un holding multiplataforma. Ese es el gran mm, objetivo que tenemos al 2026. Y en esa línea, el rol del área de gestión de personas que lidero tiene un rol de acompañamiento, un rol de asesor, un rol de aliado y obviamente también decisor dentro de esta claro. estrategia de transformación de la compañía. Y ha sido realmente un reto poder llevar a ese nivel al área con todo el equipo y también con el apoyo de todos los líderes, porque lo que hemos buscado es que los líderes también gestionen personas de manera transversal y que no sea solamente una responsabilidad de Daniel Vivar y de su equipo. Qué bien que digas esto, porque una de las cosas que también intentamos poder visibilizar desde éticos es que, y también trabajamos para ellos, que el Departamento de Personas, de Recursos Humanos, deje de ser una cosa que está ahí para temas de contratación, para temas de nóminas y todas estas hard things que son un Contratación, poco nóminas rocosas y despidos, porque a veces y nos relacionan despidos. con eso, ¿no? Es decir, son las tres Total. cosas por las cuales nos consultan. Total, y aquí lo que queremos es un poco abrir este abanico, ver cómo a nivel estratégico este departamento puede entrar en juego, cómo puede ayudar a la empresa a seguir creciendo y, como decíamos, dejar de limitar este departamento a todas estas cosas que comentábamos. Así que me alegro que sin habértelo dicho yo, es un tema que tú ya hayas podido sacar. Y mira, para cerrar, si te parece esta parte introductoria, sí que te pediría, para poner en contexto un poco a las personas que nos están viendo en esta entrevista, que nos hables muy brevemente de tu trayectoria profesional. Mira, mi trayectoria ha sido como que un sub y baja. Cuando yo estaba en el colegio, terminando la escuela, todos mis Mm. test vocacionales decían que iba a ser doctor. Y era lo que la familia decía, el primer doctor de la casa, de la familia, ¿no? Postulé para medicina en dos Sí, oportunidades a la universidad más antigua aquí, que es la Universidad San Marcos, que seguro habrán escuchado ustedes. No ingresé y por cosas de la vida, en tercera intento, postulo a otra universidad e ingreso a Ingeniería de Sistemas. Y decido terminar esa carrera. Termino Ingeniería de Sistemas, me titulo y con eso entro a trabajar a un banco, BBVA en Perú, ¿no? mm, Entro a trabajar y me quedé casi cerca de 15 años en el BBVA y hice una línea de carrera en recursos humanos, ingresando como ingeniero de sistemas
para ver temas de optimización, pero empecé a indagar, a averiguar, entré a la parte de nóminas. Y fue así que 2 años después de haber ingresado al BBVA, decidí estudiar una segunda carrera que era que es Administración de Empresas. La terminé, también me titulé y de ahí pues, mm, pasé a estudiar una maestría. Y en ese transcurso estudiando la maestría surge la iniciativa de poder cambiar de trabajo. Y obviamente el cambio mm, de trabajo fue radical porque cambié del mundo corporativo financiero a un mundo dinámico y de entretenimiento, ¿no? De telecomunicaciones, de informativo, mm, que era obviamente una forma de trabajo totalmente distinta, pero me ayudó muchísimo a poder cambiar y adaptarme rápidamente a esta nueva claro, cultura, ¿no? Posterior a la mm, maestría me interesé por temas de marketing y es ahí también que empecé a estudiar temas de marketing. Estoy un mix entre lo que es sistemas, gestión de personas sí. y marketing. Ya no estudié una tercera carrera porque si no ya mi esposa me botaba de la casa, pero me especialicé y ahora con todo este proceso de cambio y transformación que estamos llevando en Latina, hemos llevado Mm, cursos, hemos terminado el año pasado con una capacitación intensa en un diplomado de Community Manager que lo he llevado sí. con las personas y un diplomado también en marketing digital que de verdad te ayuda muchísimo a prepararte y a resetear, como se dice, ese mindset para poder estar preparado, valga la redundancia, a todos los efectos del cambio que se viene con esta transformación en los próximos meses y años. Qué bueno ver y hablar esto de este cambio, no solo de sector, sino esta transición de perfil súper técnico, súper cuadriculado, como puede ser el de un ingeniero, a uno completamente, o sea, radicalmente distinto, que acabe teniendo funciones y obligaciones relacionadas con la gestión de personas, que no es lo mismo programar un algoritmo o una página web que gestionar una persona que tiene sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Es muy curioso ver, ¿no? esta transición de un punto a otro y qué bien que ahora puedas estar aportando tus conocimientos en esto. Y mira, si te parece bien, ya creo que es un buen momento para que podamos introducir el tema de la entrevista, que como decíamos antes, el título es ¿Cómo medir el valor de la creatividad en los procesos de selección? Y mira, te lanzo, si te parece bien, una primera pregunta, que es la siguiente. Me gustaría que me dijeses tú, Daniel, para ti, ¿qué es la creatividad? Sobre todo poniendo un foco en si estamos hablando de un valor o si estamos hablando de una habilidad. O igual me dices, son las dos, o bueno, aquí sorpréndeme tú, cuéntame tu punto de vista. Perfecto, muy buena pregunta. Mira, yo parto en algo sencillo, como le explico a mi hija. Yo tengo una hija de 8 años, Cayetana, Mm, y pues cuando ustedes me propusieron esta entrevista y el tema, me pareció súper interesante porque es algo que me encanta y trabajo muchísimo en casa y lo trabajo mucho en el equipo también. Para mí, yo podría empezar con la creatividad definiendo que es una habilidad. ¿Ya? ¿vale? Que de ahí la puedes dar el concepto y lo puedes convertir en un valor, es decir, y este valor obviamente a nivel ya corporativo lo quieras llevar como algo que quieras tú medirlo sí o sí, porque es algo que representa y es parte de la personalidad de la empresa para hacer el match con Claro. el empleado o con los empleados que quieras incorporar. Es decir, yo creo que esa línea la podemos llevar como tal. Si parto desde el punto inicial, una habilidad yo a mi hija le explico, ¿no? Es decir, tu fábrica de ideas, que es tu cerebro, le pregunto, empieza a Mm, funcionar muchísimo, y ese proceso de funcionar muchísimo es porque se ocurrió algo, es decir, pasó algo que te llamó la sí, atención y que eso obviamente se prendió tu foquito. Al prender ese foquito, esa generación de ideas, que es algo novedoso, que es algo que es sorprendente, que es algo extraordinario, te permite obviamente dar paso a lo que se denomina el tema de la creatividad. Y a veces hay que dejar bien en claro y hacer una pausa para diferenciar entre creatividad e innovación. Para mí, la creatividad parte desde el punto de la generación de ideas que permite, obviamente, dar solución a un problema específico, a una situación, a un contexto complejo, ¿ya? Pero cuando esto lo llevamos a otro nivel, aterrizamos la idea que se ha creado en un momento específico y esto genera valor, lo podemos tangibilizar como tal, ya estamos hablando de innovación, porque obviamente va a generar un vale. beneficio a otras personas. Entonces, a veces pensamos que significa lo mismo, pero hay que separar, obviamente, hay un proceso previo que es básico y esencial, que es la creatividad, que justamente al ser una habilidad que no todos la tenemos,
¿no? Es decir, mejor dicho, que todos, perdón, creemos que no todos lo tenemos, pero sí, sí está. Ahí está. Solamente hay que entrenarla, hay que prepararla, hay que Mm. trabajarla. Algunas personas la tienen mucho más desarrollada quizá, pero otras no. Por ese motivo yo considero primero que identifiquemos como habilidad para que después se pueda conceptualizar también como un valor. Mm. Dentro de mi entorno, esto último que decías es una cosa que yo me he encontrado, por ejemplo, con uno de mis mejores amigos, que me decía, ostras, yo es que no soy creativo, yo es que no tengo creatividad, porque yo me pongo a pensar en cómo podemos hacer esto de forma distinta y no se me ocurre nada. Pero luego, en cambio, en otros aspectos, él dando rienda suelta a esta fábrica de ideas, veía como iban saliéndole cosas y iba generando aquí cosas de valor que al cabo del tiempo él mismo acabó cambiando su propio sesgo de decir, no soy creativo, de decir, ostras, no soy creativo igual de la forma que me pensaba, pero esta habilidad de creatividad sí que me he dado cuenta de que soy capaz de desarrollarla y ponerla en práctica de distintas formas. Creo que es muy bueno este punto de decirnos que la creatividad no sigue estos pasos, no es de esta manera, no es de esta forma o de esta otra, sino al final, haciendo esta mención a la fábrica de ideas, es una cosa que puede salir por un lado o por otro. Y siguiendo lo que tú comentas, el ejemplo de tu amigo, es decir, habría que preguntarse un poquito más allá, es decir, ¿por qué en algunos aspectos era más fácil generar ideas y por qué en otros no? ¿En qué situaciones? ¿En qué contextos? Y si hay un Claro. patrón específico, y ocurre que muchas veces nosotros como personas, es decir, nos sentimos más cómodos, nos sentimos más, estamos como que en nuestro espacio de creatividad, como se le llama, Sí. y es por eso que la fábrica de ideas funciona mejor, porque estamos en ese contexto preparado para ello. Y cuando nos cambiamos a otro contexto en el que no estamos acostumbrados, es que puede ocurrir de que nos cueste un poco más, pero no es imposible. Total. Y mira, también comentabas una cosa, que es el tema de medir la creatividad. Esto justamente también era una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo podemos medir la creatividad? Es decir, sí o sí se tiene que medir de forma cualitativa, sí o sí se tiene que medir de forma cuantitativa, se puede hacer de las dos maneras. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos de cómo se mide de forma cualitativa y otros de forma cuantitativa? Perfecto. Yo creo que se pueden medir de las dos maneras, ¿no? De hecho, en los últimos años, el tema de la creatividad, así como la inteligencia emocional, son habilidades que han ganado mucha fuerza e interés en las organizaciones para poder medirlas. Todos queremos que las personas sean creativas, que los empleados sean creativos, que tengan una buena capacidad de inteligencia emocional, que obviamente podamos cumplir con ciertos estándares o patrones, pero obviamente no todas las personas tienen el mismo nivel. Entonces, en esa línea, el reto está Claro. para nosotros como empleadores o para las Mm. áreas de recursos humanos que seleccionan o reclutan o las consultoras también, de cómo encontramos la fórmula perfecta. Y en esa misma línea han habido muchas investigaciones, y quizás ustedes lo saben más que yo porque están justamente también en el negocio de selección, que han podido identificar algunas pruebas psicológicas o técnicas que se han venido adaptando, obviamente, a la empresa. Pero yo voy a explicarte lo que se puede hacer también en el día a día, ¿no? Es decir, lo que hacemos, por ejemplo, yo lo que hago a nivel personal con mi hija, lo que hago con mi equipo, ¿no? Y que nos puede ayudar muchísimo. Algo importante que nosotros hacemos, por ejemplo, tiene que ver con el tema lúdico, con el tema del juego. Vale. El juego te pone un contexto o te prepara un contexto en el que la persona puede sentirse en su terreno de batalla no presionado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace esto? Vale. Hace que la persona pueda fabricar ideas y buscar soluciones ante situaciones que para muchos puede ser difícil. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros en el canal, por ejemplo, en una entrevista? Llevábamos, por ejemplo, el famoso Jenga, ¿no? Y el Mm. candidato, no sé si has visto la torre de palitos Jenga que tú los vas colocando y vas Sí, sacando uno por uno. sí, Ok, sí. venía un candidato y veía la torre que estaba ahí en una entrevista uno a uno, ¿no? Venía y entonces, Mm. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Daniel, ¿cómo te va? Ah, tú eres tal, perfecto, hola, Víctor. Nos jugamos una partida de arranque, ¿no? Entonces el candidato lo que hacía era, sí, claro, mira, mientras vamos conversando, ¿no? Vamos a ir jugando y vamos a ir viendo a ver qué resultado nos da, si me ganas o yo te gano. Esa Mm. condición presentaba primero un rompehielo que hacía que el candidato se sienta mucho más tranquilo y libre, pero Claro. también lo que yo le preguntaba, como el Jenga era en base a estructura de colores, lo que yo le preguntaba era, ok, si tienes que, por ejemplo, plantear una solución a un problema específico de un área administrativa, por ejemplo, el área contable, tenemos un cierre de facturación y obviamente ocurre de que tú tienes que estudiar, porque estás en clase, estás todavía estudiando en la universidad,
tienes que estudiar, viene obviamente este pedido de una entidad fiscalizadora y tenemos que obviamente quedarnos a buscar una alternativa de solución para los próximos 2 días. Estás en exámenes, estás con estudios, estás con clases, es decir, y obviamente el reto está en poder encontrar una solución rápida. ¿Cuál sería la propuesta que harías en función a lo que estamos viendo ahorita? Y obviamente el candidato, en ese sentido, compartiendo con el juego, porque sí, obviamente teníamos un temporalizador de tiempo, es decir, lo que Sí. hacía era que el candidato podía sentir presión, pero a la vez darte solución. Digo, suéltame ideas, dime qué es lo que puedes hacer, porque si no, se va tu tiempo y obviamente me tocaría a mí sacar esa pieza. Entonces el candidato lo que Mm, hacía era, haría esto, Daniel, bueno, perfecto, ¿no? Y yo iba anotando, 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 y después de terminar ese momento, nos poníamos a revisar las alternativas de soluciones, y ahí él mm, mismo era crítico y podía identificar qué solución le parecía la más correcta. Solamente que el factor tiempo le jugaba en contra. Entonces, había una oportunidad de poder mejorar el proceso, sí, pero también le facilitaba a él de poder generar ideas que él antes dijo, yo no había pensado eso antes, si me dabas la tranquilidad de poder responderte, es decir, con el sí. tiempo. Entonces, claro, porque ya te centras en la respuesta típica o la que espera el reclutador quizás escuchar, no lo tradicional. Mm, Esa es una alternativa que funcionó muchísimo, ¿no? Pero el juego yo creo que suma mucho en la parte lúdica, suma mucho en lo que nosotros desarrollamos hoy en día en temas de reclutamiento. Algo también que ha funcionado bastante, Víctor, es el tema de los dibujos, ¿no? Es decir, está Claro. comprobado, sí, y una vez también lo leí en varios artículos, de que se hizo un estudio en una universidad, si no me equivoco, de España, creo que fue de Cataluña, ¿no? Donde en la carrera de publicidad lo que se repartieron a muchos alumnos eran bocetos, hojas en blanco, pues si les pedía que se dibuje el típico plato y manzana. Dibujen un plato con una manzana, ¿no? Y la mayoría dibujó obviamente el plato, la manzana, los detalles, el tallito de la manzana, la hoja, le sombreaban con el color de la manzana, los bordes del plato con adornos, todo eso. Y solamente 2 alumnos lo que hicieron fue, uno, dibujar el plato y una manzana mordida, y otro dibujó un plato vacío. Entonces, estas dos personas demuestran que tienen un mayor pensamiento divergente, es decir, le Claro. dan obviamente mayores soluciones a un posible problema y es lo que se busca medir en el tema de la creatividad. Y lo mismo si lo aplicas en un proceso de reclutamiento y selección, nosotros lo hemos hecho en dar hojas a los candidatos y pedirles que obviamente dibujen, es decir, con qué animal te puedes identificar y después salir y contar una historia, porque obviamente el hecho de que hagas un dibujo libre y que después lo asocies a contar una historia y cómo esto se identifica contigo, hace que el Sí. candidato se rompa, obviamente, y ponga a trabajar su fábrica de ideas y pueda dar una explicación, pero no solamente asentada en detallar lo que ha dibujado, sino en que esto lo relacione con características de su propia personalidad, y ahí donde también puedes medir muchísimo, en este caso de manera más cualitativa, ¿no? Es decir, estas características si hacen match o no con lo que estás buscando como parte de la cultura de la empresa. Y ahí en la parte de medición cuantitativa es para poder ya describir comportamientos observables en función a lo que tú buscas. Y a esos Mm, comportamientos observables, en función a lo que tú buscas, poderle escalas de medición y de evaluación. Nosotros trabajamos con una plataforma digital laboral, ¿no? En la que tenemos competencias definidas, escalas de medición para cada una de ellas, medimos el valor de la creatividad, la habilidad de la creatividad, y nos permite sí. obviamente arrojar unos ciertos parámetros, un informe, que en base a ese informe nosotros podemos también tener un feedback o una retroalimentación al colaborador y saber obviamente en qué zonas podemos trabajar más o en qué zonas hay que potenciarlas y esta obviamente mantenerlas porque obviamente hacen mucho match o hay una brecha muy pequeña con lo que buscamos en la organización. Entonces, en síntesis, la medición cualitativa puede estar apuntado a muchas técnicas que tenemos hoy Mm, en día abiertas de mediciones psicológicas que se han adaptado a la compañía, adicionales, por ejemplo, al tema lúdico, al tema de los dibujos, al tema de completar figuras, al tema de las propias adivinanzas, que es algo que lo hemos jugado desde niño, ¿no? Que mm, lo puedas de repente poner acertijos, adivinanzas. El tema del storytelling ayuda muchísimo también. Esto diría por la parte más de medición cualitativa, pero en la parte mm, cuantitativa sí es importante utilizar herramientas digitales, herramientas de medición con parámetros previamente definidos, pero es importante en ese sentido de que esos estén asociados a los parámetros que buscamos como organización.
porque en función a eso de Sí. decir el valor de la creatividad o la habilidad de la creatividad dentro de qué escala de prioridad está. ¿Qué grado, qué nivel de creatividad se requiere Así si es. estamos mirando qué competencias queremos que tenga o que desarrolle esa persona en ese puesto de trabajo? Y luego también me quedo con este tema de gamificar los procesos de selección. Es una cosa que se habla mucho, pero me ha gustado, igual se sale un poco más del tema de la creatividad, ¿eh? Pero me ha gustado mucho, no sé si lo has mencionado literalmente, pero el hecho de generar un espacio seguro, tranquilo, donde esa persona se sienta cómoda, porque esto ya lo vemos y nosotros, por ejemplo, cuando impartimos formaciones de cómo hacer procesos de selección, siempre lo decimos, tenéis que tener en cuenta que es posible que el candidato o la candidata no se acabe de mostrar tal como es, no acabe de dar las respuestas más precisas, esté un poco dubitativo por un tema de nervios, de sentir que realmente en ese momento está siendo como interrogado, por así decirlo, al Nos ha pasado a tratarse de un todos. proceso de selección. Claro, claro. Entonces, crear este espacio seguro me parece muy interesante. Muy bien. Y, Y y sí, solamente dime. para complementar, chiquito, nada más, porque el tema de la gamificación, si bien es cierto, es un tema muy aparte, juega un rol fundamental en el tema de la creatividad, porque la gamificación hace que te diviertas. ¿Ya? Claro, Y al divertirte, al relajarte, al romper el hielo, al sentir, como dices tú, al crear sí, este espacio seguro, hace que la otra persona sea más productiva, no solamente en ese momento, al momento de responder las preguntas que te haga, y también en el que se sienta de que no esté en una entrevista de trabajo estructurada, sino en una claro, conversación. Y eso claro. obviamente genera que también si lo llevas a la diversión al lado del día a día con tu equipo de trabajo, es decir, hacer un paréntesis, oye, vamos a conversar, vamos a jugar algo, vamos a discutir un tema, vamos a escuchar música, esa diversión la llevas al tema del trabajo en algún momento. Imagínate que parte de tus pausas activas sea divertirte, ¿no? En esa línea, haces que también las personas de tu equipo se sientan más productivas. Y al ser más productivos, obviamente que hay también mejores resultados, ¿no? Quien se divierte en el trabajo, yo siempre le digo a mi equipo y le digo a mi familia, el día que me vean a mí no divertirme en mi trabajo es porque ya, obviamente, tengo que cambiar, ¿no? O Sí, dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y eso es lo que creo yo que es parte de mi filosofía personal, pero de cierta forma también hace match con lo que hoy en día creo yo que funciona muchísimo, porque a nivel personal, a nivel profesional nos ha funcionado en los equipos y es lo que deberíamos de repente también poder tomarlo como referencia. claro, claro. Y mira, Daniel, si te parece, recupero una de las cosas que has dicho al final, que es qué importancia le damos al valor de la creatividad por el perfil y cultura de esa empresa, pero también por el puesto de trabajo. Y te cambio el concepto de puesto de trabajo y de empresa para hablar de sector. Y aquí te lanzo la pregunta. Eh, ¿Crees que esta aplicación de esta creatividad depende del sector en el que trabajes y un poco por qué? Es una cosa que una persona ya cuando escucha esta pregunta puede decir, ostras, claro, hay un ingeniero, puede ser creativo, pero como las fórmulas estén mal, el puente se va a caer, por así decirlo. O es evidente que un general manager de marketing pues tiene que aplicar ese punto de creatividad para poder desmarcarse de la competencia. ¿Esto cómo lo ves tú? ¿Depende de sectores? ¿No depende? No, yo creo, así tajantemente te digo que no. ¿Ya? ¿Por Vale. qué? Y tengo también un pero, ¿no? No en el Sí, sentido de que todos somos creativos, partiendo de esa premisa que hemos hablado al inicio de la entrevista, todos somos creativos y es fundamental la creatividad desde el enfoque que mencionaba que te ayuda a poder plantear diversas soluciones a un problema específico. Entonces, todo profesional en algún momento de su etapa profesional y también personal se va a enfrentar a cualquier tipo de problemas, a muchos problemas. Es decir, y claro, en ese sentido, claro. tenemos que solucionar o enfrentarnos a encontrar una solución. Y la creatividad ahí te da esa, obviamente, esa arma o ese poder que busca encontrar soluciones diversas a un problema en particular. El pensamiento divergente, el lado derecho del cerebro, tiene que jugar y todos lo tenemos que utilizarlo. Entonces, por algo no puedo decir no, en Mm, algún lugar sí, en otro lugar tú sí, tú no. Y mi gran pero es que va a depender también en mucho el sector donde se encuentra, porque en algunos sectores o industrias del mercado, esta habilidad o este valor, como quisiéramos llamarlo, es decir, va a tener mayor prioridad o no que otros. En algunos puestos de claro. trabajo, por ejemplo, en nuestro caso, un medio de comunicación, en el que tenemos que generar contenido, en el que tenemos que Mm, obviamente ser muy creativos, muy innovadores, para poder, en este caso, uno de nuestros valores en Latina es somos innovadores, pero para ser innovadores hay que ser primeros hay creativos, que si ser, no, ¿cómo? claro, Exacto, claro. entonces, esa línea es importante tenerla en cuenta. Entonces, en nuestra industria, el valor de la creatividad es muy bien valorado.
en nuestra industria. No significa que en otras no deberían serlo. También tienen que serlo. Yo considero que toda empresa tiene que contemplar, medir, evaluar y considerar esta habilidad como algo fundamental dentro de su industria, pero en cierto grado también definir qué posiciones o qué empresas también o qué rubros de negocio tienen mayor prioridad en la escala de las demás habilidades o valores que quieran medir para las personas que quieran contratar o son parte ya de su organización. ¿Y cómo desarrollamos dentro de una persona o de un equipo, pero centrándonos más en una persona, en un individuo? ¿Cómo podemos desarrollar, potenciar esta habilidad de creatividad para acabar convirtiéndola en un valor y para también hacer la transición de la que hablábamos al principio, ¿no? De creatividad hacia innovación? Como digamos que tú tienes que, yo te pongo la tarea de que tú tienes que hacer un trabajo personal conmigo ahora. Yo soy una persona que además, es una situación hipotética, ¿eh? Yo tengo conmigo mismo un sesgo de que yo me digo a mí mismo, como te hablaba de mi compañero antes, no me considero creativo. Siempre que pienso en temas de creatividad me ofusco rápidamente porque pienso que es una cosa para la que no estoy capacitado, a la que no puedo llegar. Entonces yo te contrato a ti como mi coach creativo, por así decirlo. ¿Cómo vas a hacer tú un trabajo conmigo para que yo pueda desarrollar esta habilidad de creatividad? Primero, conocernos, y el tema del conocimiento tiene que ir por indagar mucho acerca de tu experiencia personal y profesional. No es un levantamiento de toda tu vida, no me centro, sino me centro en la experiencia en la que estamos en este momento. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Identificar justamente cuáles son esos gatilladores que te emocionan, que te impulsan, en este caso, a sentirte conectado con tu trabajo. Eh, ¿Para qué? Para que yo pueda identificar cuáles son aquellas zonas de contexto creativo que te estimulan y cuáles son aquellas zonas de contexto no creativo que no te estimulan, Mm, sino que como que no te animan en esa línea a poder a florecer el tema de la creatividad. Cuando yo tengo ya claro cuáles son esos motivadores o gatilladores y cuáles son aquellos inhibidores, por decirlo así, mm, creo que el primer punto de partida es generar esa confianza para la persona en el espacio en el que se encuentra para poder preparar y cambiar. Acuérdate que tú, si vas a estar enfrentándote a una situación de cambio, lo primero que hacer es tener una resistencia, porque es algo difícil, es algo que yo nunca claro, claro. lo he hecho, porque voy a querer hacer otra cosa, otra forma distinta o voy a ser diferente. Entonces, al sentirse seguro en este espacio, generas confianza y por lo tanto menos resistencia al cambio. Segundo punto es identificar estos patrones gatilladores y en función a eso definir proyectos de trabajo. Es decir, y estos proyectos yo no los voy a imponer, sino les voy a proponer decir, Víctor, ya que en este caso vas a tener todo el tema vas a ver a partir de la fecha lo que es la parte de nómina, compensaciones, administración de personal. Si bien es cierto, es algo de repente mucho más estructurado, algo mucho más rutinario, me gustaría que definas un proyecto que sea de tu interés. Ah, Daniel, no lo vas a ver, no, prefiero que tú lo hagas y que me digas una lista de proyectos, una lista de ideas que quieres que este 2023 podamos nosotros implementar. Y nos tenemos una reunión la próxima semana, nuestro comité semanal. La próxima semana nos juntamos, me traes la lista y lo vamos revisando. Ok, ahora estos proyectos que me has definido, explícame cuál sería tu orden de prioridad para Sí. ti. Perfecto, de escalas, ¿no? Pones, son 5 proyectos, dime, enuméralo el 1 al 5, ¿cuál es tu escala de prioridad? Ok, para ti, perfecto. ¿Cuál es la escala de prioridad para el equipo? En este caso, no pienses en los demás, piensa cuál sería la escala de prioridad para Daniel, como gerente Mm, del área, en base a los proyectos. Ok, ¿hay algún cambio? Sí, Daniel, creo que hay un cambio. ¿Crees o estás seguro? Sí, hay un cambio, ya, hay un cambio. Perfecto. Tres, ¿cuál sería la escala de prioridad para la empresa? Pues en función a eso, primero ya lo mm, seteamos, lo aterrizo a que él vea, ok, ¿cuál debería ser el orden? Y juntos trabajamos ese momento ya, ok. Ahora, ya tenemos definido cuáles serían las prioridades de los proyectos, vamos a descartar alguno, no quiero que sean 5 proyectos, para ser mucho más exactos, 3 proyectos al año. 3 proyectos al año, nos vamos a ver en esta escala, 1, 2 y 3. Ahora, una segunda etapa, dime cuáles serían las soluciones que quieres enfrentar, que quieres desarrollar para que estos proyectos sean viables. Ah, quiero solucionar mm. esto, esto. Dime, ¿estás seguro que vamos a empezar planteando las soluciones? Sí, claro. Yo le ponía solamente las preguntas para que obviamente Sí, podamos setear. Primero, pero no me has explicado por qué ese proyecto va a dar esas soluciones si no sé cuál es el problema. Que me digas qué problema va a solucionar. Tal problema. Ya, ok. ¿Ese problema soluciona a quién? ¿A ti? ¿A mi equipo? ¿A la gerencia? ¿O a la empresa? Entonces volvíamos al mismo trabajo. Él definía los problemas y ahora dime,
cuál es el impacto que va a tener, obviamente, este problema en ti, en tu gestión, en el área y en la empresa. Y en función a Mm, eso, volvíamos a revisar, obviamente, el tema. Entonces, era un trabajo que poco a poco hacía que la persona se vaya dándose cuenta de que tenía el potencial. Si yo simplemente claro, estaba como un facilitador en ese momento para ayudarlo a que él pueda encontrar ideas, primero, que partían de él y que tenía un feedback o una retroalimentación de mi parte, ¿ya? Para solucionar problemas específicos que después lo iba a tangibilizar en proyectos que para él iban a ser motivadores, estimulantes y a la vez también, obviamente, generar un valor para la compañía, para su puesto de trabajo. Y esto después lo empezamos a ampliar también a nivel de equipos, porque decía, ok, tú puedes estar centrado en la parte de nómina, compensaciones y a nivel de personal, pero tengo otra persona que es mucho más creativa, es elevada a la potencia, porque ve temas de cultura, de clima, de comunicación interna. Y esta persona obviamente está con proyectos que son parte de lo que le estimula y le gusta. Ya, ¿por qué no hacemos mm, proyectos cruzados? ¿No? Es decir, una persona súper creativa, juntarla con una persona que está empezando a ser creativa para que se contagie y se claro, estimule de esas ganas, de esa claro. habilidad o de ese valor. Y en proyectos cruzados también daban resultados porque al final los dos eran responsables de poder. Entonces ya después cuando ya yo me daba cuenta y íbamos repasando los proyectos, yo escuchaba y la primera persona que te explicaba que era de repente estaba más asociada al trabajo más estructurado, era la que le decía, no, pero con ella o con él empezamos a ver las prioridades, empezaba a preguntarle de cómo se llama, deberíamos hacer esto, que defina cuál es la escala y la solución de los problemas, es decir, ya el lenguaje inclusive y la forma como te contaban las cosas era distinto. ¿No? Y eso ayudaba Mm, muchísimo a poder saber de qué iba en un desarrollo de estabilidad positiva, ¿no? Que después la puedes valorizar, porque si bien es cierto, esta primera parte es más cualitativa, la puedes aprovechar utilizando tus sistemas de evaluación cuantitativo y las métricas claro, que tienes para lo poder que ir hablábamos comparando un antes, antes y un después y ver obviamente cómo esta brecha claro. se ha ido acortando y ha ido una evolución positiva. Claro, ahí está la gracia también de hacer este trabajo, que es que si no lo puedes medir, no tiene todo el sentido del mundo. Es decir, Es está muy bien que lo fundamental, podamos pues. ver de forma, claro, está muy bien que lo podamos ver de forma cualitativa, pero si además lo podemos acompañar de datos que nos muestran un punto de inicio, un punto final, un recorrido, un progreso, etcétera, es evidente que podemos implementar muchas más cosas y hacer un trabajo mucho más completo, por así decirlo, a la hora de desarrollar. En este caso estamos hablando de creatividad, pero podemos hablar de cualquier otra habilidad. Te cuento. Pues Daniel, dicho esto, yo no tengo más preguntas para ti hoy, excepto una última que te voy a lanzar ahora, que si te parece con esto podemos cerrar ya la entrevista. Gracias, Víctor. No hay ningún problema. Encantado de haber llevado toda esta entrevista contigo. De verdad, súper interesante la conversación. Genial, pues mira, te lanzo esta última pregunta. Sí que hemos hablado en todo momento, creo que queda muy claro que el desarrollo de esta habilidad y cuando hablamos de creatividad, tanto la transición de habilidad a valor, de creatividad a innovación, estamos hablando de procesos todo el rato, pero ahora te pongo un poco en una situación muy dinámica, muy concreta y muy directa, que es, volvamos otra vez a hablar de las personas que tienen un sesgo consigo mismas de que no son creativas. ¿Cuál sería tu primera toma de contacto, tu primera frase o tu primera intervención, tu primera conversación con una persona que tiene ese sesgo de sí misma y evidentemente tú lanzándole un mensaje de que esto es una cosa que se puede trabajar, que se puede desarrollar, etcétera? ¿Cómo te acercarías a esta persona? ¿Qué le dirías? Sobre todo para hacerle, el objetivo al final es que esta persona se pueda dar cuenta de decir, ostras, Daniel me está dando un punto de vista que yo no tenía en cuenta y que me está dando buenas sensaciones y mucho optimismo en aras de poder desarrollar esta. No estoy juzgándola, ¿no? Sino simplemente de poder dar una conversación. Le diría, hola Víctor, ¿no? Poniendo en tu caso, hola Víctor, oye, ¿recuerdas, de hecho no te acordarás, ¿no? Pero quizás te lo han contado, te lo han compartido, o tienes en casa hijos o sobrinos o hermanitos pequeños, es decir, juegas con ellos en el día a día, o te acuerdas de un juego que más te guste de tu infancia. ¿Qué pasaba cuando ese juego pasaba de moda? ¿O qué pasaba cuando te aburriste de ese juego? ¿Qué ocurrió? Que busque otros para Buscaste seguir. otro. Y te acuerdas que a veces también ha pasado, o de repente cuando has querido comprarle el juguete a tu hijo, a tu hijo, a tu sobrino, el juguete de moda, el juguete que está en tendencia, y vas, se lo das, y el niño o la niña, en este caso, más se entretiene con la caja.
y que Sí, con el propio juguete, y obviamente la caja la convierte en una construcción magnífica, en un cohete superespacial, cosas. ¿Qué tan importante es que nos demos cuenta de que los niños desde pequeñitos, desde que nacen, tienen un potencial fuerte, muy, 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 muy power de lo que es la creatividad? Y recuerda que todos nosotros, tú, Víctor y yo, hemos sido niños y desde chiquitos hemos sido súper creativos. Por lo tanto, la creatividad ha nacido con nosotros. Si hoy en día pensamos de que no las tenemos, es que de repente la creatividad está un poquito así descansando, está dormida. Lo que pasa, hay que mm, alimentarla, hay que ponerla a claro. trabajar y en ese sentido, obviamente, poder descubrir que todavía tenemos ese potencial de creatividad que nació con nosotros, simplemente que hay que entrenarla. Y para eso hay herramientas, hay técnicas, hay libros, hay metodologías que pueden ayudar. Sí, ocurre muchísimo de que a veces estamos nosotros en una situación, ahora adultos, ¿no? De Sí, aburridos, ¿no? Y la creatividad entra como que en fuerza o en choque con lo que se denomina la sí, entropía. La entropía. Y la entropía es esa fuerza interna que dice, estoy aburrido, entonces lo que prefiero es seguir descansando, ver una película y todo. Pero ¿qué pasaría si activamos y digo, no, estoy aburrido, pero voy a hacer esto, voy a empezar a crear? mm, Y en este espacio de aburrimiento empezamos a tomar nota de todas las ideas que se nos vienen a la cabeza. Apuntamos, ya sea en papel, en una libreta o en tu propio celular que ya tiene muchas apps de notas donde puedes escribir. Tenlo por seguro que en algún momento futuro, más adelante, esas notas que has hecho te van a poder ayudar a poder solucionar un problema. Y ahí ya estás aplicando creatividad. mm. Muy bien, me parece muy buen consejo. Si me vuelvo a encontrar con, ahora mi amigo, porque ya ha hecho este cambio de chip, pero si me vuelvo a encontrar en la situación, me parece una muy buena comparación, una muy buena analogía para hacer ver esto que decíamos, ¿no? Que es posible, que es un proceso, que no es una cosa que se tiene, no se tiene, que se puede trabajar. Y nada, y dicho esto, Daniel, para terminar aquí, de nuevo, darte las gracias. Creo que ha sido una charla muy interesante en la que se pueden sacar cosas tanto en clave de trabajo, que también es un poco el foco que queremos buscar con estas Sí, sí. conversaciones, pero también a nivel personal, porque han salido muchas comparaciones y muchos ejemplos que uno mismo, como esto último que hablábamos ahora, que uno mismo puede aprovechar en su vida personal. Le voy a recomendar cuando publiquemos esta charla, se la voy a recomendar a mi amigo para que la vea, creo que le va a resultar muy interesante. Y nada, no sé si quieres añadir tú alguna cosa más y si no, pues de nuevo darte las gracias, Daniel. No, primero, agradecerte a ti, Víctor, agradecerte a Ticos por la entrevista. Le he pasado súper bien. Es verdad, hemos tocado un tema que es súper interesante, que tiene muchos matices, es muy amplio, pero como tú fundamentas hace unos segundos, de que no solamente está enfocado al ámbito profesional, sino también al ámbito Claro, personal. Y a la vez, estos dos ámbitos también convergen, ¿no? Es decir, no vale solamente ser creativo en el trabajo y no ser creativo en el personal y viceversa. Somos seres creativos, hay que desarrollarlo, hay que entrenarlo, hay que aprovechar al máximo esta habilidad que tenemos, ¿no? Hay que desarrollarla y poder buscar alternativas y soluciones que tengan impacto y que generen valor, y con eso vamos a generar mucha innovación también en todo lo que nos rodea, ¿no? Y eso obviamente a la larga nos beneficie a todos sin distinción. Entonces, en ese total. sentido, agradecerte por espacios como estos, felicitarlos, que bueno, esperemos tener una próxima oportunidad para seguir conversando y mantener el contacto. Por supuesto, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.